Qué lindo día para hacer jardinero. Vamos a echar un poquito de agua acá. Ah, qué rico. Como un buen jardinero. Hoy sí me voy a ejercitar. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Claro, de ejercicio para el cuerpo. Vamos a ver qué tal tele tengo mi control. Vamos a poner esta chamarra. Y vamos a ver series pues. Vamos a ejercitar los dedos. Ok, 1, 2, 3, 4. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bendición poderles saludar. Qué bueno que están aquí en este nuevo video de Onésimo Blog. Te recordás, hemos estado hablando de esfuerzo y valentía y hemos visto personajes bastante interesantes. Vimos a Josué, vimos a Gedeón y hoy nos vamos al Nuevo Testamento con un personaje que es bastante particular. Un hombre esforzado y valiente y el cual es... ¡Chananán! ¡Timoteo! Hablaremos un poquito de Timoteo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La pregunta ahora es, ¿quién es Timoteo? Y para poder hablar de Timoteo tenemos que irnos al Nuevo Testamento. Vemos que en el Nuevo Testamento aparece varias veces en distintos libros del Nuevo Testamento. En Hechos se menciona 6 veces, mientras que en las cartas del apóstol Pablo se menciona aproximadamente 17 veces. De hecho, en las cartas de Corintio o Segunda de Corintio, Romanos, Filipenses, Colosenses se menciona en el saludo o en algún momento en la carta refiriéndose que Timoteo estuvo con Pablo mientras él escribió estas cartas. Entonces es bastante interesante saber esto. ¿Qué significa el nombre Timoteo? Significa el que honra a Dios. Y sin duda alguna, después de ver cómo él desarrolló su vida, su ministerio, vemos que sí tiene mucha razón. Fue un gran líder y pastor, dejando una gran huella en la iglesia primitiva. Y vamos a hablar un poquito acerca de Timoteo. ¿Estás listo? Démosle. El apóstol Pablo escribe muchas cartas, entre ellas se conocen unas como cartas pastorales, que van directamente a muchachos o jóvenes que están ejerciendo un liderazgo en la iglesia. Es el caso de Tito y Timoteo. Y a Timoteo particularmente le escribe 2 cartas. La intención de la carta es poder animar a este joven a poder desarrollar su ministerio conforme a la voluntad de Dios, animarle a fortalecer su corazón y también ayudarle a cómo resolver los conflictos que pueda recibir en la iglesia o pueda vivir en la iglesia, pero también las situaciones que vive en el mundo. Y vemos que en el capítulo 2, en el verso 1, el apóstol Pablo, de una forma muy particular y con mucho amor, le escribe a Timoteo: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Vemos que en toda la Biblia, Dios busca la manera de poder animar y exhortar y fortalecer al ser humano. La intención de Dios es animarnos a confiar en Él, a ser fuertes y valientes, que para poder conllevar la voluntad de Dios, el llamado de Dios, esta vida en Dios se requiere esfuerzo, se requiere fortaleza, se requiere mucha resiliencia y resistencia para poder vivir conforme a la voluntad de Dios y no adoptar las costumbres o el pensamiento de este mundo. Y en el caso del apóstol Pablo, busca la manera de poder animar a Timoteo, porque se considera que durante 25 veces se hace una mención a Timoteo de ser esforzado, esforzarse, ser valiente. Quizás Timoteo era un poco tímido y se desalentaba muy fácil y necesitaba que con frecuencia le pudieran animar, pero viene el apóstol Pablo a fortalecer su corazón inspirado por Dios. Dios utiliza a Pablo para decirle: Timoteo, esfuérzate. Y hoy nos dice Dios a nosotros: esfuércense, sean valientes. Este tiempo es difícil, pero yo estoy con ustedes. En ese tiempo que estamos viviendo requerimos de parte de Dios que nos anime y fortalezca. Pues la palabra de Dios es: esfuérzate en la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Continuemos con el video. Veremos en 2 partes que nos pueden ayudar a poder comprender qué significa esfuérzate en la gracia que Jesús nos da. Y podemos ver en el primer punto que nos esforzamos por su poder en nosotros. Que esta es la parte maravillosa de todo. Dios mismo nos exhorta y nos anima a fortalecernos y ser valientes por su obra en nosotros. Lo hemos dicho en los videos anteriores. El esfuerzo no es obra nuestra, es obra de Dios en nosotros. Por eso es que podemos ver que en Isaías 40, verso 29-31 dice, quiero leértelo: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Quién es el que da fuerza al cansado? Dios. ¿Quién es el que multiplica las fuerzas, el que no tiene ninguna? Dios.
Por eso es que vemos que Dios mismo es quien nos fortalece. Y en Efesios capítulo 6, Dios nos dice a través del apóstol Pablo que debemos de equiparnos con la armadura de Dios. Y en este pasaje que es muy conocido y que muchos de nosotros lo conocemos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. La traducción en lenguaje actual diría: dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¿De quién es el poder? ¿Qué debemos hacer nosotros? Esa es la primera parte, esforzarnos, porque su poder está en nosotros, es su poder en nosotros. El segundo punto es que el poder de Dios, de su gracia, es más que suficiente. Y uno de mis pasajes favoritos, que me ayudan a recordar mi naturaleza, que me ayudan a recordar lo débil que soy y que me lleva a la cruz, es aquel momento en que el apóstol Pablo está pasando por sufrimiento. Y él dice que un mensajero de Satanás viene a bofetearle, que es un aguijón en la carne, que le ha provocado mucho sufrimiento y dolor. Y en 3 ocasiones Pablo clama a Dios pidiendo que quite de él aquel aguijón, pero me encanta esta respuesta de parte de Dios. Dios dice: Pablo, no, que mi gracia te sea suficiente. Y en 2 Corintios capítulo 12 verso 9, Dios dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. El poder de la gracia de Dios actúa en nuestras debilidades. Dios se fortalece cuando aceptamos que somos débiles. Y las preguntas que podríamos hacernos es: ¿en qué sos débil? ¿En qué necesitas la ayuda de la fortaleza de Dios en tu vida? ¿En qué necesito yo de la fortaleza de Dios? ¿Podés solo? ¿Podés sola? Y lastimosamente vivimos un tiempo que está plasmado de mucha motivación centrada en el hombre. Y vemos mensajes en que podemos encontrar esto: vos sos capaz, vos podés hacerlo. No necesitas de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque sos autosuficiente. En un mundo que nos lleva a querer ser independientes, Dios nos dice que el éxito es ser dependientes de su gracia. Y esto lastimosamente nos aparta la mirada de Jesús, aparta nuestra mirada de Dios y la pone en nosotros mismos. Y poner la confianza en nuestras capacidades, en excusarnos de nuestras debilidades, aceptando que somos imperfectos, así nacimos y así moriremos. Todo esto nos lleva a jactarnos de nosotros, en considerar que es obra nuestra y de nuestras capacidades. Pero Pablo nos lleva a considerar que no es eso lo más importante en la vida. Pablo se goza de sus debilidades. Pablo acepta que es débil. Entonces Cristo se fortalece en él y él puede clamar con toda seguridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque él aprendió a vivir en escasez, porque él aprendió a andar en abundancia, porque él aprendió cualquier fuera su situación, todo lo podía en Cristo que lo fortalece, porque la gracia de Dios se fortalece en nuestras debilidades. Pablo nos lleva a Jesús, nos lleva a aceptar nuestras necesidades, nos lleva a considerar esto: ¿qué tanto necesitas a Jesús en tu vida? ¿Qué tanto necesitas la obra del Espíritu Santo en vos? ¿Qué tanto necesitas que el amor, la bondad, la misericordia de nuestro Padre Celestial esté en tu vida? En lo particular lo necesito mucho, pero me gozo en mis debilidades porque Jesús se fortalece. Su gracia me es más que suficiente. Y como tercer punto, Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate a 4 diferentes cualidades, las cuales él utiliza ilustraciones que nos van a ayudar a poder entenderlo. Le dice: sé un buen maestro, sé un buen soldado, sé un buen atleta y un buen trabajador. Y podemos encontrar que el primer aspecto es: Timoteo, esfuérzate a enseñar. Mucho de la labor del cristianismo es poder enseñar lo que Jesús nos ha dado. Por eso la gran comisión es ir y predicar y enseñar a guardar todas estas cosas. Entonces Pablo le dice a Timoteo en el verso 2: lo que has oído de mí, lo que has visto que yo hago, ahora yo te encarezco que vayas con personas fieles, dignas de confianza y capacitadas para enseñar a otros. Me encanta de que la cualidad que da no es de ser un súper talentoso, no es de gente que tenga mucha habilidad, mucha elocuencia, sino de gente que es fiel, digna de confianza y capacitada. Pero vemos que este es un don de Dios, porque es don del Espíritu Santo el poder enseñar. Entonces la reflexión que le hace a Timoteo es: cuida a quien enseñas para que enseñen a otros.
Continuemos con la obra que Jesucristo nos dio y gracias a ello estamos nosotros hoy aquí después de 2000 años de labor. Número 2, esfuérzate a sufrir como un buen soldado. Y aquí es donde se pone hermosa la cosa, porque Pablo le dice a Timoteo: prepárate como un buen soldado, estar dispuesto a sufrir por la causa de su Señor. Y sabemos que nuestro Señor es Jesucristo. Timoteo ya estaba haciendo una labor como tal, ya era pastor de la iglesia de Éfeso y posiblemente ya había vivido la dificultad de poder servir al Señor. Pero Pablo le dice a Timoteo: sé como un buen soldado, dispuesto a que te traicionen, dispuesto a sufrir persecución, dispuesto hasta quizás ser martirizado, humillado, ofendido a causa del Evangelio. Y esa disposición es buscar agradar a nuestro Señor. ¿Cómo le agradamos? Muchas veces es renunciando a todo aquello que se interponga en el buen camino para ser un buen soldado del Señor o para servir, buscando evitar todo aquello que lo enrede y lo distraiga, dice Pablo, y lo haga menos efectivo como su labor de soldado. Ten mucho cuidado en dónde te distraes. Y en nuestros tiempos nos distraemos mucho en redes sociales, ¿no? Nos tenemos que cuidar mucho de esto. Todo ello con el fin de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a nuestro comandante, dispuesto a seguirle, a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos con el fin de glorificar a Dios. El apóstol Pablo dice a Timoteo: esfuérzate a perseverar con honestidad como un buen atleta. La tercera ilustración que utiliza el apóstol Pablo es la de un atleta para hablarnos de la vida cristiana, y en esta ocasión nos lleva a pensar en la perseverancia, logrando entender que la lucha y la causa de la vida cristiana es más alta, que nuestra meta es estar con Jesús, que no solamente vivimos en este mundo para pasar el tiempo, sino tenemos un propósito de llegar a estar con nuestro Señor, pero que la lucha debe ser siguiendo las reglas, que un buen atleta es aquel que gana la meta o que alcanza la meta, que gana la carrera siguiendo las reglas. Debemos de vivir la vida cristiana como jóvenes, recordando las palabras de Jesús: si me aman, guarden mis mandamientos. Jesús nos enseña que la devoción a Dios es la obediencia. Nuestra manera de mostrar nuestro amor a Él es obedeciendo y guardando sus mandamientos, su palabra. Y esto nos lleva al último punto, Timoteo: esfuérzate a trabajar duro y a disfrutar de los frutos del trabajo. La última ilustración que utiliza el apóstol Pablo es la de un labrador o agricultor, en donde anima a Timoteo a que todo fruto es obra de un trabajo duro, que el valor del trabajo es fundamental en el ministerio, que la vida requiere trabajo, que para que exista desarrollo es necesario trabajar, pero trabajar, como dice Colosenses 3, para la gloria de Dios, que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Se requiere esfuerzo y valentía para trabajar, se requiere esfuerzo y valentía para estudiar, para poder meditar en la palabra de Dios. Se requiere esfuerzo y valentía para poder enseñar la palabra. Se requiere esfuerzo y valentía para el trabajo del Señor, para el servicio del Señor. Poder enseñar se requiere haber tenido un proceso de aprendizaje. El caminar cristiano requiere mucho trabajo, mucha dedicación y esfuerzo. Y todo buen trabajo trae consigo buenas recompensas, buenos frutos. Esas son las 4 ilustraciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo para enseñarle a esforzarse, a ser un buen maestro, un buen soldado, un buen atleta y un buen trabajador. Y bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video. Espero que sea de mucha bendición y que nos ayude a comprender cada día más de su palabra. Mi intención es que podamos juntos estudiar la importancia de ser fuertes y valientes en este tiempo de cuarentena, en todo lo que estamos viviendo, y saber que en todo proceso Dios es con nosotros, que Dios nos ama, que Dios nos ayuda y que esa obra de fortaleza viene de Él y que su gracia es más que suficiente. Recordad, sea un buen maestro, sea un buen soldado, sea un buen atleta y un buen trabajador. Que Dios nos ayude a poder comprender su palabra. El apóstol Pablo concluye de una forma especial en el verso 7. Dice: reflexiona en lo que te digo, el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Que el Señor nos dé una mayor comprensión de su palabra. Y si te gustó este video y crees que es de mucha bendición y te edifica, yo te invito a que lo podamos compartir en tus redes sociales y sobre todo que te puedas suscribir al canal de YouTube. Con esto podemos apoyarnos los unos a los otros y en lo que necesites estoy para servirte. ¿Qué pensás de los temas que hemos estado abordando? Me gustaría saber y conocer tu opinión, es muy valiosa. Y sobre todo recordar, Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios nos ama con amor eterno. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.